Bienvenidos a la Biblia en casa, lecturas devocionales basadas en el Evangelio de Lucas. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. La iglesia, buenas noches. Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro tiempo de devocional, la Biblia en casa. Y bueno, que esperamos que puedan tener su Biblia, nuestro folleto de preguntas, ¿verdad? Que nos ayudarán a entender, a comprender y aplicar este texto que vamos a estar teniendo hoy. Seguimos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, versos del 1 al 11. Y vamos a orar. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor, que Él sea dirigiendo nuestras mentes y corazones. Señor, en esta noche te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, Señor. Queremos pedirte que seas tú, Señor, dirigiéndonos, oh Padre, en medio de la lectura, que seas tú dándonos la sabiduría, el entendimiento, Señor, para comprender, Señor, lo que tú deseas, Señor, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, como ahí digo, vamos a leer Lucas capítulo 5, del versículo del 1 al 11. Versión Reina Valera, la pesca milagrosa. Aconteció que estaba Jesús junto al lago de Genesaret. El gentío se acolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y montándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar dentro, y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y haciéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, le siguieron. Bueno, esta es una de, digamos, los milagros de Jesús. Y bueno, vamos a pasar al segundo tiempo, y en este es observar. Y comenzamos con la primera pregunta, ¿verdad? Que nos dice: ¿dónde y en qué tiempo sucede la historia? ¿Cuántos conocimientos tienes sobre este lugar? Y como hemos observado, ¿verdad? Se dice que este era en Genesaret. Lucas le da este nombre al mar de Galilea. Vimos en los versos anteriores, pudimos observar que Jesús le dice a la multitud, ¿verdad?, que él tenía que llevar el evangelio a otras partes. Vemos que esta historia ocurre en el momento en que Jesús comienza su ministerio. De este lugar podemos observar que es un lugar de trabajo, donde la gran mayoría de sus moradores, siendo la pesca la fuente de ingreso. Entonces vemos que de este lugar era un lugar de trabajo. ¿Quiénes son las personas principales de esta historia? ¿Quién dice, qué dice y a quién lo dice? ¿Qué características tienen esas personas? Bueno, aquí observamos que los personajes principales de esta historia está Jesús, la multitud, Simón Pedro, Jacobo y Juan. Vemos cómo Jesús enseñaba la palabra de Dios a una gran multitud
una multitud que estaba ansiosa de escuchar la palabra de Dios. Jesús también le da órdenes a Simón y vemos cómo éste lo obedece a pescar del cansancio, que estaban, o sea, toda la noche pescando, y el poco ánimo que tenía en su trabajo como pescador, de pasar un largo día tratando de pescar sin lograr absolutamente nada. ¿Cómo actúan o se relacionan estas personas? Podemos observar que la gran multitud, ¿verdad? Al oír y ver los milagros que Jesús comenzaba a hacer en su ministerio, ellos estaban emocionados por recibir la palabra y se arrebataban contra Jesús, ¿verdad? Y nos describe en otras versiones que se amontonaban para acercarse y poder ver o escuchar palabra de Dios. Vemos otra actitud como la de Simón Pedro, que por el contrario al principio a ver a Jesús no estaba en la misma condición, digamos, que esta gran multitud por su cansancio. Pedro se encontraba en su momento de trabajo o terminando su jornada de trabajo. Y Jesús le pide volver a la barca. Vemos cómo hay una palabra importante, dice que Jesús le rogaba a Pedro que colocara la barca otra vez a andar en el mar. Entonces vemos como Pedro obedece, actúa en obediencia, reacciona en obediencia a pesar de su cansancio. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, vemos como Jesús llevando su ministerio a la gente en lugares donde vivía y en sus trabajos. Era un lugar de pesca del mar de Galilea, sí. Donde habían habitantes, pero también había pescadores. O sea, Jesús va a esos sitios de trabajo. Observamos un acto de obediencia de un hombre, de que frente a la duda y el cansancio, como dije anteriormente sobre Simón, decide obedecer y abre la puerta a un milagro impresionante. Amén. Esperamos que ustedes también puedan observar en casita, ¿verdad? Estas preguntas nos puedan servir y bueno, escribir también preguntas que le podemos hacer al texto. Y esto nos invita a pasar a entender qué entendemos y escribe tus preguntas sobre los detalles del texto. ¿Qué preguntas pueden surgir, verdad? De lo que observamos en este texto. Y una de las preguntas que pudimos hacer al texto fue ¿por qué Jesús le rogó a Simón? Y bueno, más adelante vamos a estar dando parte de esta pregunta, ¿no? Y fue una que nos causó, dice Jesús, no tenía necesidad de hacerlo, pero Jesús conoce nuestro cansancio, Él nos conoce. Y bueno, pudimos entender que una vez más Dios siempre nos insiste para bendecirnos. Lucas escribe específicamente las condiciones en las que se encontraba Simón Pedro. Podemos decir que cansado, quizás frustrado por una jornada de trabajo, por no sin nada, ¿verdad? Pero obedece a la insistencia de Jesús en su primer acto. Bueno, otra pregunta que nos pudimos hacer: ¿por qué Pedro llevó a la barca y luego lanzó la red? Si nadie mejor que él sabía que no había forma de sacar peces, y en donde vemos que la obediencia a la palabra de nuestro Señor Jesús nos lleva a ver lo imposible a nuestra vista. Pedro, lo posible para el Dios Todopoderoso. O sea, para Dios todo es posible. Y recordemos que Pedro ya en los capítulos anteriores presenció cómo Jesús obró en sanidad en su suegra. Entonces podemos quizás, ¿verdad? Ponernos en el lugar, como dice la siguiente pregunta. Trata de ponerte ahora en el lugar de esas personas. ¿Por qué dicen lo que dicen y hablan lo que hablan? Bueno, si nos ponemos en el lugar de la multitud, podemos entender
de que ellos vivieron, o sea, han visto todo lo que ha hecho Jesús en aunque ese poco comienza su ministerio, vemos como Jesús hace estas señales y milagros, ver el cumplimiento, perdón, de las palabras de Juan el Bautista, que vimos también al principio, donde él decía que él no era Jesús, él no era el Mesías, que hará cosas mayores que él. Entonces vemos como esta gran multitud tenía las condiciones para poder estar o lanzarse encima de Jesús para poder escuchar las palabras que él traía de Dios. En el lugar de Simón Pedro vamos a ver cómo... Ya Pedro había visto cómo Jesús había sanado a su suegra. Había motivos a pesar de la duda y el cansancio. Obedecer y reconocerme ante mi Señor como un vil pecador y merecedor de acercarse a mí. Y debemos admitir que el temor muchas veces nos apodera de nosotros, impidiéndonos actuar. Pero escuchar lo que Jesús hará con nosotros nos da la certeza de que podemos dejar todo por seguirle. Así es. Y vemos cómo Jesús se acercó en medio del trabajo de Pedro. O sea, no se acercó a él en otro momento. Sino... Entonces, colocándonos en el lugar de Pedro, él pudo experimentar de que Jesús sí había sanado a su esposa, pero en este momento estaba ante él en medio de su jornada laboral y bueno, de poder obedecer. Vemos cómo Pedro pudo obedecer al llamado de Jesús. Dice, ¿cuál es la idea principal de este texto? Dice, Jesús hace un llamado a sus discípulos, quienes más adelante le siguen, marcados por la obediencia a su palabra, la cual trae experiencias sobrenaturales, como los milagros. Jesús les invita a ser pescadores de hombres. Entonces vemos como esta idea principal, Jesús hace el llamado, pero también lo hace partiendo de una obediencia que trae como consecuencia un milagro, que fue la pesca milagrosa, y quien le da la entrada el puente, a tener un discipulado, a ver en medio de los discípulos, ¿verdad? Marcar esa evangelización, ser pescadores de hombres. Y pasamos así a nuestro cuarto momento, que es poner en práctica. ¿De qué forma este texto podría impulsar tu relación personal con Dios? En este texto nos enseña, y más aún en este tiempo de pandemia, que debemos creer y obedecer su palabra. Y aún cuando todo se torna en contra, no vemos físicamente la obra de Dios y el poder que, en este momento, poder creer y hacerlo, que su palabra me hable. Para ello debemos permanecer, aferrarnos y escudriñar más la palabra. Así es. Sí. Parte de lo que a nosotros en este texto nos invita es a permanecer, a creer, a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Cuando permanecemos, cuando leemos su palabra, podemos entonces ver más adelante lo que el Señor hace. Y eso es parte de este milagro. Había cansancio, había duda, había certeza de que en ese lugar no había posibilidad de conseguir peces. Pero a veces no. A pesar de nuestra duda, este texto me enseña en cuanto a mi relación con Dios, en creer y obedecer a su palabra. Entonces dice, lo que dice este texto, ¿qué consecuencias tiene para tu relación con el mundo y con el prójimo? ¿Cómo podríamos nosotros, mediante este texto, tener esa relación? Dice, en este texto nos motiva o nos desafía a continuar el llamado de la evangelización. En cada situación que vemos. Sí. Y vemos como Jesús marca acá, nos enseña, te haré pescadores de hombres. Entonces, en cuanto a mi relación con el mundo, me desafía a poder, en medio de este momento de pandemia, de virus, ¿verdad? De escasez, de desmotivación, de estar en casa, ¿verdad? A seguir, a proseguir, a obedecer la palabra del Señor. Y aun cuando tengamos alrededor personas, amigos, jefes, ¿verdad? Que en muchas ocasiones nos desalientan,
nos desvían, poder permanecer y que podamos confiar en su nombre. Hay una palabra muy interesante en este texto, dice que Pedro dijo: Señor, yo sé que no hay peces, pero en tu nombre lo haré. Y que podamos permanecer en esa palabra, en ese nombre del Señor, en el poder que Él tiene, ¿verdad? Y que en medio de esta pandemia podamos mostrar ese amor de Dios, esa misericordia al prójimo, esa bondad del Señor, ¿verdad?, que hemos conocido en su palabra, aplicarla también a nuestro prójimo. ¿Cuáles verdades nuevas has encontrado en este texto? En este texto nos muestra cómo Dios insiste en amarnos, bendecirnos. Cuando estamos cansados, Él lleva nuestras cargas. Cuando estamos fatigados, Él nos alienta a no temer y a seguir avanzando. Y es motivo de dar gracias al Señor por su gran amor. Amén. Y sí, una de las verdades que pudimos encontrar en este texto es que el Señor usó una palabra, Lucas utilizó una palabra muy clave. Jesús rogó, y eso nos enseña a nosotros que Jesús siempre insiste en nosotros, insiste en que llevemos, insiste en que podamos seguir escudriñando su palabra para que en ella podamos hacer grandes obras. Y es una verdad bastante interesante que este texto nos pudo enseñar. Entonces vamos a estar orando en las siglas de casa: confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Oramos. Señor Padre, te confesamos, Padre, que a veces no seguimos tu palabra, Padre, no te seguimos, Padre. Pero tú, Señor, siempre nos insistes, Señor, a seguirte, Señor Padre. Tú eres el camino, Señor. Yo, Padre, necesitamos, Señor Padre, dejar nuestro trabajo, Padre, a ti, o sea, nuestras cargas, Señor, en ti, Señor Padre. Hemos visto, Señor, cómo nos has ayudado en cada momento, Señor Padre. Te adoramos, Señor, por todos esos grandes milagros, Señor, que has hecho, Señor Padre. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, queremos suplicarte, Señor, que en todo momento, Señor, podamos tener el anhelo de escuchar como esta gran multitud, de escuchar tu palabra. Anhelemos, Señor, en toda situación poder querer estar contigo, Señor. Oh Padre, hemos visto, Señor, tu gran amor y tu gran misericordia. Esta gran multitud también la comenzaba a ver, Señor. Tú nos has mostrado, Señor, y te suplicamos que podamos, Señor, como hijos tuyos, Señor, marcar nuestra obediencia a ti, Señor, primeramente, ante todas las cosas, Señor. Te suplicamos, Señor, que en medio de nuestras dudas, Señor, de nuestros temores, Señor, pueda prevalecer tu palabra, Señor. Que en tu nombre, Señor, nosotros echemos fuera, Señor, todo temor, toda angustia, Señor, todo malestar, Señor, toda enfermedad, Señor, que quiera opacar, oh Padre, la bondad, la misericordia, el amor que tú nos das, Señor. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias porque solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, podemos conducirnos, Señor, guiarnos, Señor, en este mundo, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, a amar, Señor, a perdonar, a seguir, Señor. Oh Padre, en todo momento, en toda circunstancia, creyendo, Señor, en ti y poder llevar ese amor, Señor, esa misericordia a otros, Padre. Sí, Padre. Gracias te damos, Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Que siempre, Señor, lo podamos tener, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, hemos culminado este tiempo de la Biblia en casa. Les invitamos a mañana a seguir en el Evangelio según San Lucas. Continuamos en el capítulo 5, en otros versos, a partir del 12. Entonces, los esperamos mañana. Que el Señor les bendiga. Chaito.
en todo el firmamento. Santo eres, Señor, exaltado sobre todo. Los cielos no encierran tu presencia. Santo eres, Señor. Y mientras contemplo tu gloria, quebrantado soy y me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Siendo pecador, tu sangre me hizo blanco
postro ante ti.